Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 16 de julio del año 2012. Pues muchísimos temas que se siguen acumulando semana tras semana. Hoy quiero proponerles que compartamos básicamente 4 temas de reflexión. Por supuesto, el primero que tiene que ver con la situación electoral que estamos viviendo aún en el país, que parecería ser que nos movemos entre las leyes que promueven la impunidad y por supuesto la preservación del status quo, y a ver qué tanta de la protesta social, de los movimientos sociales se logran organizar y logran hacer lo necesario y lo suficiente para cambiar esta dinámica que nos tiene metidos, ahora sí que literalmente en el Peña Nieto, si no sucede otra cosa, a partir del 1 de diciembre de este año. De hecho, pues ya con el equipo de transición que formó Enrique Peña Nieto, que lo vamos a comentar un poco más adelante, pues ya las cosas empiezan a operar y empiezan a tomar un determinado cauce, y digamos que hay 2 caminos en donde por un lado viene la población y por otro lado pues viene la clase política y los poderes de facto que por supuesto tienen todo el control aquí del país. Un segundo bloque que queremos compartir con ustedes es la situación que se está viviendo en España, allá con Mariano Rajoy, que bueno, pues increíblemente siguen metiendo el costo de la crisis sobre la población, y obviamente lo que es la iglesia, lo que es la monarquía, por ejemplo, pues ellas yo creo que ni se enteran de las medidas de austeridad, de los recortes de presupuesto que están afectando prácticamente ya a la casi totalidad de la población española. También es interesante y queremos muy importante retomar un poco el caso de Cherán, en donde nuevamente vuelven a aparecer asesinatos en esta comunidad purépecha allá en Michoacán. Y vamos a cerrar el programa con el día de hoy haciendo una serie de reflexiones acerca de Felipe Calderón, de si algunas medidas que tomó, por ejemplo, pues la ley de víctimas y la famosa firma del acta, pues vuelven a ser escarnio, vuelven a ser debate, si aquí digamos pudieran ser las últimas o penúltimas, o habría que ver cuántas medidas de este tipo está tomando Calderón ahora que parece ser que pierde todo decoro y pues que ya una vez pasadas las elecciones va a estar tomando una serie de medidas que seguramente van a caer sobre él. Quizá y esa es la lectura que habría que reflexionar, si es para darle mayor margen de maniobra a Enrique Peña Nieto o asumir él las decisiones difíciles para hacerle un poco más terso a Enrique Peña Nieto. Habría que estar muy pendiente de todo esto. En días pasados, hoy estamos el 16 de julio, el 14 de julio se conmemoró un aniversario más de la Revolución Francesa. ¿Cómo no recordar aquel 14 de julio de 1789, pues que se dio la toma de la Bastilla y que ahí pues se hizo la autoproclamación del tercer estado? Recordemos que ahí se rompe con el absolutismo. Es una lucha que tienen ahí los franceses que dura pues algunos años y que finaliza con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte precisamente en 1799. Finalmente la Revolución Francesa queda con el tema libertad, igualdad y fraternidad, que lo asumen desde 1848, pero que habría que recordar que el lema original era libertad, igualdad o muerte. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar el himno, un fragmento del himno francés de la Marsellesa, considerado uno de los himnos más bonitos que existen en el mundo, con la salvedad de que aquí pues, les presentamos tanto la letra en francés como en español.
Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica, pues acabamos de escuchar algunos fragmentos de la Marsellesa. Obviamente es un himno que, al igual que el himno mexicano, tiene varias estrofas que le han sido recortados y que, bueno, pues tendremos aquí tiempo hasta 9 minutos por ahí que dura el himno en su totalidad. Pero vamos a regresarnos a nuestro país, vamos a regresarnos aquí a México, en donde pues la vida, yo no quisiera decir postelectoral, porque esto no ha terminado, ni mucho menos. Yo tampoco quisiera meterme en la dinámica que nos quieren hacer creer los medios de comunicación, de que esto pues ya como dirían popularmente, este arroz ya se coció y Enrique Peña Nieto pues va a asumir el poder allá en Los Pinos. Puede que sí sea, pero habría que ver cómo se dan esta serie de situaciones que tenemos aquí en México. Obviamente empiezan los movimientos sociales. Precisamente ayer domingo hubo una serie de actos donde pues tuvo el movimiento 132 con las personas de Atenco, y ahí adoptaron una serie de medidas fuertes, como por ejemplo pues en algún momento dado bloquear a Televisa, no permitir la entrada al Congreso, no permitir que el mismo Peña Nieto asuma el poder allá el 1 de diciembre. Vamos a ver cómo se siguen dando las cosas. Parece ser que se van polarizando, se van endureciendo. Vamos a ver cómo se dan pues los acontecimientos de aquí a diciembre. Por lo pronto, Peña Nieto va haciendo su trabajo, va siguiendo el guión que seguramente le han acordado por ahí, y ya, digamos, deja el ring. No se ha subido a ningún ring Peña Nieto, más bien parecería ser que es el bateador designado, y empieza ya también con un equipo de transición, básicamente conformado por 3 personas. Primero, pues Videgaray, que él ha estado en la coordinación de Peña Nieto, y nada más habría que decir de Luis Videgaray que este personaje representa a Pedro Aspe Armella, y también pues habría que decir que Pedro Aspe pues fue secretario en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y que para no pocos analistas justamente Videgaray, Pedro Aspe y Salinas pues están ahí coaligados, están representando los intereses de un grupo, y quizás hasta se hable de que el mismo Pedro Aspe pueda ser parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Recordemos que en época de Carlos Salinas de Gortari fue su secretario de Hacienda, y quizá ahora hasta las malas lenguas andan hablando que quizá el mismo Carlos Salinas de Gortari pudiera ocupar lo que en su momento fue José María Córdoba, aquel personaje francés que parece ser que estaba entre en los telones del poder en la parte de atrás, y que obviamente pues dictaba muchas de las políticas públicas que se tenían aquí en México. El hecho es que este grupo, que defiende sus intereses, por supuesto, parecería ser que van a empezar a cobrar sus inversiones electorales aquí en México. Los otros 2 personajes de los que se allegó Enrique Peña Nieto para formar su equipo de transición de aquí a diciembre es Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Caram. Estos tienen algunas particularidades. Ambos son exgobernadores del estado de de Hidalgo, en donde ya sabemos que en este estado pues impera, y lo digo con todo respeto, el caciquismo, atraso social, explotación, corrupción y trampas de todo tipo. Parecería ser que estos personajes, Chong y Murillo Caram, pudieran perfectamente tener doctorados honoris causas o doctorados académicos en lo que podríamos constituir el llamado priismo jurásico. Alguien por ahí ya en algunas columnas se ha filtrado que el propio Chong pudiera irse a la Secretaría de Gobernación, y quizá Caram pues pudiera estar o bien en lo que deje Genaro García Luna de las migajas de la Secretaría de Seguridad Pública, o bien también lo ubican en la Procuraduría General de la República. Lo cierto es que mientras Peña Nieto, digamos, ya está armando su equipo de transición, pues insistimos, las vías sociales corren paralelas a este proceso de transición que se va a dar entre el equipo de Calderón y el equipo de Peña Nieto. Pudiéramos decir que, por ejemplo, no solo López Obrador va a estar impugnando estas elecciones, sino también los movimientos sociales. Y aquí hay varias reflexiones en las cuales deberíamos detenernos. Por ejemplo, si nosotros recordamos el artículo 4 en su párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el llamado COFIPE, ahí claramente está estipulado que los actos que generen presión o coacción a los electores, o también en el artículo 341, que la utilización de programas sociales y de sus recursos con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, pues obviamente estos constituyen materia de sanción. Pero ojo, que estos ordenamientos no necesariamente
hablan, digamos, de una invalidez o de un proceso de anulación del proceso electoral. Hay otro ordenamiento jurídico que conviene tener en mente, que es precisamente el Código Penal Federal. Aquí pudiéramos de este ordenamiento jurídico traer el artículo 403, que nos habla de que se impondrán de 10 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien, por ejemplo, solicite votos por paga, por dádiva, por promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la propia jornada electoral. Nuevamente, vemos que estas situaciones son motivo de sanción, pero tampoco, desafortunadamente, no es causal ni de nulidad, ni, digamos, de que se interrumpa una elección determinada. Ya el propio Arturo Núñez, que en su momento formó parte del Partido Revolucionario Institucional, que además pues estuvo ahí en el IFE absolutamente metido, si bien es cierto que ya se sumó al equipo de López Obrador, pues justamente a meter la documentación que tiene que ver con este proceso del que estamos hablando, también señaló que al amparo del voto secreto, demostrar que el voto es comprado, pues es prácticamente imposible. Y aquí pudiéramos traer varios ejemplos que hemos tenido en el pasado. Sabemos que la compra del voto y toda esta serie de marrullerías, pues eso las tenemos históricamente. ¿Por qué hasta ahora tienen, digamos, este peso? Pues porque en los tiempos del reinado priista, pues ahora sí que ahí toda la clase política se metía en un solo cajón, se disciplinaban. Recordemos aquella frase famosa de este líder sempiterno, Fidel Velázquez, que decía que el que se mueve no sale en la foto, y parecería ser que hasta en un momento determinado todos los políticos pues, se quedaban quietecitos. Afortunadamente los tiempos han ido cambiando. Por ahí en algún momento en el 2000 se documentó el caso del Pemex Gate, en donde al menos 500 millones de pesos fueron desde el sindicato de petrolero a la campaña de Francisco Labastida. Esto fue en el año 2000. Pero fíjense ustedes que el castigo con que se multó al PRI, que fue de 1,000 millones de pesos, por cierto, se ratificó por el Tribunal Federal Electoral hasta el 13 de mayo del año 2003, es decir, 3 años después, cuando ya también las frases sabias populares dirían que ya golpe dado ni Dios lo quita. Eso sí, hay que decirlo que en su momento ahora, pues, ¿de qué nos serviría, digamos, 3 años después que hubiera una multa al PRI, cuando ya tendríamos ya prácticamente la mitad del sexenio de Peña Nieto, si es que esto se llega a dar? Aquí, en el mejor de los casos, las investigaciones concluirán hasta después de que el tribunal decrete la validez o la anulación de la elección. Aquí hay que señalar que ahora, por ejemplo, que se quejan algunos partidos políticos. Bueno, ya vimos que el PAN se queja, pero hasta cierto momento, dice, pinta su raya para que obviamente pueda tener ciertos márgenes de maniobra, seguramente. Y en el PRD ya sabemos que ahí hay una división entre los chuchos y, digamos, y la corriente afín a López Obrador, en donde algunos pues dicen, llegamos con López Obrador hasta donde las instituciones lo permitan. Pues ¿por qué? Pues porque finalmente parece ser que López Obrador trabajó para ellos, porque con todos estos avances que hubo en la izquierda, pues uno de los grupos más favorecidos fue precisamente la corriente de Nueva Izquierda. El mismo Marcelo Ebrard, que desmintió su participación en este espaldarazo de la CONAGO a Peña Nieto, pues ya también, ya abiertamente ya está haciendo su candidatura con miras al año 2018. Aquí hay que decir, y esto lo quiero remarcar, que el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, que es José Luis Vargas, promovió el año pasado una iniciativa para ampliar el catálogo de delitos electorales en las que se incluía la compra de votos. Y ahí, por supuesto, la partidocracia congeló esa iniciativa, y no solo eso, sino que el propio Felipe Calderón destituyó a este fiscal, al fiscal Vargas, en febrero de este año, con lo cual, pues ahí se quedó en la congeladora cualquier, digamos, sanción que pudiera haber por la compra de votos. ¿Cuántas anomalías tenemos aquí, no? Y esto es lo importante que ahí quisiéramos que reflexionáramos todas y todos juntos. Compra masiva de votos vía reparto de tarjetas de supermercados, llamadas tarjetas de despensas, también tarjetas telefónicas, dinero en efectivo. Ya hablábamos el programa pasado que, pues además de que el sufragio ya no es efectivo, sino que ahora es compra en efectivo, también se empieza a documentar la exención del pago de impuestos, el uso de recursos públicos,
probablemente no solo, digamos, de los públicos, sino también inclusive de lavado del dinero. Varios periódicos nacionales han dicho la cantidad de dinero que se lava aquí en el país. También, pues por supuesto, no hay que menospreciar toda la ayuda que dio Televisa y TV Azteca pues, para posicionar a Enrique Peña Nieto, el papel de las encuestas que ya estamos viendo que lo único que se quedaron es en ser mitos, en ser instrumentos manipuladores, tendenciosos para que la población acepte X o Y resultado. Y también pues toda la operación política que seguramente hubo ahí tras bambalinas entre los gobernadores del país y Enrique Peña Nieto. Por ahí en algún momento López Obrador señalaba que el 12 de junio se reunieron en Toluca, en la capital del Estado de México, 16 gobernadores priistas, los que se comprometieron a conseguirle a Peña Nieto cierta cantidad de votos para la elección. Y se pone como ejemplo en una de las filtraciones que hubo, que justamente en el Estado de México con Erubiel Ávila se ofreció aportar desde ahí 2.900.000 votos y justamente esa fue la cantidad de votos que obtuvo el PRI allí en el Estado de México. Y no hay que olvidar también que según López Obrador hubo la compra de 5 millones de votos y también una cosa muy importante, y esto no lo dice López Obrador, sino pues ahí sí ya lo podríamos decir todo mundo, todos lo podríamos constatar, de que nos pasamos, digamos de que nos pasamos, me huele a manada, ¿no? De que el PRI y sus secuaces, digamos, y sus grupos y sus operadores políticos se pasaron de los 336 millones de pesos que tenían como límite para gastar, pues a más de 2.000 millones de pesos que se erogaron, con lo cual, pues imagínense ustedes cuántas veces se rebasaron los topes de campaña y todo lo que se pudo haber hecho con ese dinero en obras sociales, en infraestructura pública, en educación, en salud. Todo despilfarrado con tal de tener ahí a Peña Nieto. Y entonces, pues por ahí viene el proceso jurídico en el que estamos. Ya no, digamos, desde el punto de vista de leyes y reglamentos que tienen que ver con las cuestiones electorales, sino ya visto desde un punto de vista de constitucionalidad. Es decir, la no certeza, toda la serie de violaciones abstractas, si ustedes quieren, concretas, las cuestiones que tuvieron que ver con la no equidad y todo lo que ustedes quieren y manden a partir de estos aspectos que les acabo de mencionar, son ahora las que están dictando que por ahí, por vía de la Constitución, se pudiera detener el proceso para que Enrique Peña Nieto no llegue a Los Pinos. ¿Será que en algún momento pudiera darse esto o no? Ahí también está el caso de Soriana y de Monex. El caso de Soriana, pues, es una empresa que algunos analistas, por ejemplo, Galván Ochoa, allá en La Jornada, ha hablado de todas las ganancias que ha tenido, sobre todo en el último trimestre, y también está en el caso de Monex. Monex no es un banco como tal, sino que es un grupo financiero que capta recursos y obviamente, pues, ahora sí que, como diríamos aquí en México, pues, los manipula, los mueve, y a partir de eso, pues, obtiene sus ganancias y, por supuesto, pues le da de ganar con algunas comisiones a los que invierten en este tipo de asociaciones. Hay también quien dice, y esto no tendríamos que aceptarlo porque no estamos hablando, esto no es un carnaval del rey feo, ni es un concurso de belleza, y tampoco habría que aceptar estas cuestiones que justifican, que explican la compra del voto. Nos dicen que históricamente el pueblo mexicano está acostumbrado a que los puestos de gobierno, las plazas de maestros, pues todo se compra y que ¿por qué no pues se puede comprar la presidencia? Aquí nada más habría que decir que si los españoles nos conquistaron con la espada o la cruz, muy probablemente el estilo de Peña Nieto será el de comprar, es decir, al estilo Soriana, o el de reprimir al estilo Atenco de Oaxaca. Ese es el supuesto cambio del PRI. Ese es Enrique Peña Nieto, que va a contar con el apoyo de 21 gobernadores priistas y todo lo que venga de las dos cámaras, tanto del Congreso como del Senado. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica.
escuchar una melodía de la Guerra Civil Española, interpretada por el grupo Quilapayún. Para algunos se llama el tururururú, para otros se llama Que la tortilla se vuelva, y que nos habla un poquito, pues nos hace rememorar la situación que está viviendo España, pues de esta situación, ¿no? Como los de abajo tienen todo el costo económico, social y político, y los de arriba, pues para nada, ¿no? Y nada más, antes de comentar un poco con ustedes la situación española, sí quisiera terminar el bloque anterior, que bueno, pues para variar, siempre nos gana el tiempo aquí en este programa, que al menos pues tiene una duración de 1 hora. Nada más quisiera traer a colación, pues ahora sí que rememorar a Lorenzo Meyer, profesor del Colegio de México, y traer a colación a raíz de lo que estoy comentando, de que si bien es cierto que los votos, digamos, a la hora de meterlos a las urnas y de contarlos, aparentemente valen lo mismo, una vez que ya están dentro, que se contaron, digamos, hay una diferenciación muy clara de quién fue el personaje que metió los votos. Es decir, sabemos lo que dijo Núñez, de que es imposible saber cómo probar o no probar, digamos, si estos votos fueron comprados o no. Pero sí es interesante decir que si un voto fue comprado, seguramente esa persona que estuvo ahí, una vez que ya deposita el voto, pues ahora sí que la máxima movilización que puede tener es quizá ir a Soriana a canjear su tarjeta o agarrar su tarjeta telefónica o pedir que le den, digamos, la regalía que supuestamente iban a darle. Pero el luchador social, la persona que votó, digamos, pues con cierto tipo de conciencia, con reflexión, lo que se llama el voto informado y decidió como tal, si se siente agraviado, es probable que estas personas sí que pueden, por ejemplo, ahí, pues no estar en la pasividad, no volver a la rutina como el otro personaje, sino básicamente, si hay un sentimiento de defraudación, se puede ir a la movilización. Y eso es justamente lo que estamos viendo aquí en el país. Aquí la gran pregunta, y ahí sí pudieran ustedes reflexionar, analizar, ¿quién está festejando el triunfo de Enrique Peña Nieto en las calles? ¿Cuántas manifestaciones de alegría? ¿Cuántas manifestaciones así de decir, pues mi candidato ganó, etcétera? Pues yo hasta ahora no he visto una sola aquí en el país. Más bien al contrario, se ven marchas, ya se vio una la semana pasada, este fin de semana también se vio otra, siguen viendo movilizaciones, y pudiéramos decir que la cantidad de personas que participan en estas manifestaciones es, por supuesto, mucho más numerosa que la que hicieron acto de presencia cuando llenaron allá el Estadio Azteca, aparentemente con muchas personas acarreadas. Entonces, parece ser que la base electoral de Peña Nieto, pues obviamente son sus compras, y desgraciadamente estas compras se dieron en los sectores marginados y más vulnerables del país. En alguna columna que sacó John Ackerman a mitad de semana, comentaba él que Peña Nieto recibió un porcentaje de votación alrededor del 48% en personas que únicamente cuentan con educación primaria, 44% en las zonas rurales, 40% entre las personas de 50 años y más. Es decir, este segmento de población, como le llama la hija de Peña Nieto, la prole, fue la que finalmente le dio el triunfo a Peña Nieto, porque en otros sectores, por ejemplo, con más capacidad educativa, con mayor movilidad, con más dinamismo, muchos, en su gran mayoría, no votaron por Peña Nieto. Y hay que decir también que, desafortunadamente, por tipo de ocupación, las mujeres, sobre todo las amas de casa, también apoyaron más a Enrique Peña Nieto que al propio López Obrador, y esto más o menos, según cifras que da a conocer Ackerman, alrededor de un 12%. Aquí entonces lo paradójico es que los sectores que votaron por el PRI son los que seguramente van a sufrir más con sus políticas elitistas, machistas y neoliberales. Aquí la gran pregunta es que las grandes instituciones que tanto le cuestan al país, esas, ¿dónde están? Pues vamos a pasar con el tema de España. Aquí es importante que lo retomemos porque pudiéramos tomarlo como un ejemplo de lo que puede estar sucediendo en México en un corto plazo. En España estamos viendo que ahí hay una situación de recortes sumamente acelerada y que los movimientos sociales, por ejemplo, la marcha de los mineros llamada Marcha Negra y los movimientos sociales en Madrid han sido duramente reprimidos. Mariano Rajoy, este personaje de derecha,
que ahí sí déjenme decirlo con toda franqueza, en mi particular punto de vista no engañó a nadie. Vaya, aquí la bronca fue que la población española votó de castigo, digamos de manera de castigo, en contra del Partido Socialista Obrero Español, que con Zapatero hizo pues barbaridad y media y parecería ser la derecha pura. ¿Qué opciones tenemos como población cuando tenemos partidos políticos que no nos representan para nada? España vota en contra del PSOE, vota a favor del Partido Popular con Rajoy, y Rajoy pues ahora sí que le está haciendo honor a su nombre y les está dando Rajoy, pero por todos lados. Contrariamente a lo que prometió durante la campaña electoral que le llevó al poder en noviembre pasado, pues acaba de anunciar nuevos y severos recortes del gasto público, todo ello en afán de ahorrar al gobierno español más de 65,000 millones de euros en 2 años, que insisto, lo grave de esto, lo indigno de esto, lo inmundo de esto, es que va a afectar sobre todo a los desempleados, a las personas dependientes, ya sea por enfermedad o por su avanzada edad. Está también arremetiendo en contra de los funcionarios públicos y por supuesto con el incremento del IVA del 18 al 21%, pues ahí sí que se lleva al baile a todos. El incremento del IVA va a iniciar allá en España el 1 de septiembre y también ya se anunciaron otros aumentos de impuestos en actividades como el turismo, como la energía, el cine y prácticamente todos los sectores secundarios de la economía. Ojo, nada más habría que decir, y hay que, insisto, ver el lenguaje de los políticos, que el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, hace solo unas semanas prometía en todos los foros en los que se presentaba que no se iba a subir el IVA y tampoco se iba a tocar el salario de los trabajadores del Estado. Eso sí, como decíamos hace rato, ¿cuáles medidas tocaron a la monarquía española? ¿Cuáles medidas tocaron a la banca española y a la Iglesia Católica? Y lo digo con todo respeto para los que son creyentes. Recordemos, allá en España la Iglesia Católica tiene ciertas cuotas de financiación, que por cierto se mantienen intactas, y en el caso, por ejemplo, de los trabajadores públicos, ahí se han intensificado los recortes, se ha intensificado la presión fiscal sobre las rentas, también se han aprobado millonarios rescates para el sistema financiero y habría que decir que a diferencia de lo que ocurre con la población, pues los magnates del sistema financiero, pues estos en vez de perder, ahora sí que como con la pirinola, donde a veces uno gana, otros pierden, estos nunca pierden. En el último año ganaron 10% más contra lo que la población está sucediendo, que cada vez gana muchísimo menos. Esto, por supuesto, sin contar las retribuciones por reparto de utilidades de las acciones. Hay que decir que desgraciadamente el Partido Popular gobierna en España con mayoría absoluta y concentra más del 75% de los poderes autonómicos y municipales. Ni aún los trabajadores del gobierno español se salvan. En estas nuevas medidas, nuevamente sufren una reducción del 7% de su salario. Recordamos que ya tienen, ese es el tercer año, en donde ya tienen un 20% de recortes de sus salarios. Y no solo eso, sino que además ahora ya se les quita el aguinaldo, se les aumentan horas de trabajo y se quitan algunas prestaciones de días libres, por ejemplo los días económicos, para atender asuntos familiares o personales. Es decir, se acentúa la política del desmantelamiento de los servicios públicos para dar paso a la privatización. Y esto, por supuesto, afecta a todos los sectores españoles, a unos más, a otros menos. Entre los más afectados, por supuesto, ahí están los mineros, que han dado grandes ejemplos de lucha. Por ejemplo, acaban de hacer una marcha que se llamó la Marcha del Carbón de 400 kilómetros, que terminaron en el Ministerio de Industria allá en Madrid y que ahí pues ni quien lo recibiera. Bueno, me refiero en términos políticos porque lo recibió ahí la policía pues con toletes, con descargas eléctricas, con agua, etcétera, etcétera, y por supuesto con encierros. Ojalá y no nos veamos en estos espejos y ojalá tengamos la suficiente reflexión y capacidad de organización y de unión, porque me parece ser que ahí, en caminos pacíficos, es donde podríamos tener alternativas y que esto no dé la opción a que haya represiones violentas, como en el caso español. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica, a ver si les gusta este video que les hemos preparado, a ver qué opinan de él.
están allá afuera. Podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe. Temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos, un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica.
Rompeviento TV. Acabamos de escuchar un video que es de la época de la dictadura chilena. Escuchamos al grupo Inti Illimani. La melodía se llama Vino del Mar y la traemos a colación precisamente por los acontecimientos de Cherán. Esta luchadora social de la que habla la canción, en su momento las autoridades militares dijeron que había sido un asunto pasional, que el novio pues se habían peleado entre ellos y que el novio la había ahorcado y que había desaparecido el cuerpo, etcétera, ¿no? Afortunadamente, y me refiero afortunadamente para lo que se pudo documentar, es que esta persona, igual que miles de luchadores sociales y luchadoras sociales, ¿cuántas veces no nos han pintado el retrato de que son conflictos intracomunitarios, de que pues fue un crimen pasional, de que se suicidó y de tantas cosas, tantas muertes que han quedado ahí en el olvido, en la no investigación, en la impunidad? ¿Y cuántas familias, cuántos familiares, cuántas personas, cuántos hijos, cuántas madres, cuántos hermanos y cuántas parejas se han quedado ahí con un palmo de narices, además de la pérdida que significa el familiar, con la pérdida que significa lo que los psiquiatras llamarían la segunda violación, que tiene que ver que cuando uno es violado en sus derechos, la autoridad mete, asesta una nueva violación. Esto es lo que está pasando allá en Cherán, a la luz de lo que dicen las autoridades federales, estatales y municipales. ¿Cuántos más? ¿Cuántos asesinatos más en Cherán? Los cuerpos de Urbano Macías Rafael, de 48 años, y Guadalupe Jerónimo Velázquez, de 28 años, fueron dejados en la comunidad del Pueblito, a 30 kilómetros de Cherán, municipio de Zacapo. Habían sido secuestrados el domingo 8 de julio, cuando fueron a recoger su ganado en la zona de pastoreo. Deudos responsabilizan a pobladores del Cerecito. Los cuerpos tenían huellas de tortura y de varios disparos. Urbano había llamado por teléfono para avisar que habitantes del poblado vecino del Cerecito los habían secuestrado. Desde el enfrentamiento con Talamontes ocurrido aquel 15 de abril del año pasado, 13 comuneros al menos han sido secuestrados, 5 asesinados y más de 6 heridos. Fausto Vallejo, el actual gobernador del estado, se había comprometido a dar seguridad en esta región purépecha, asediada por Talamontes y la delincuencia organizada, que saquean bosques y secuestran y asesinan a lugareños. Desde abril del año pasado, los habitantes de Cherán habían solicitado al gobierno de Michoacán y a la propia Secretaría de Gobernación ayuda para combatir a grupos del crimen organizado, talamontes y paramilitares en distintos puntos de la zona, pero solo firmas, solo acuerdos y solo promesas. Peor aún, el secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina, atribuyó el crimen a diferencias entre los charanenses y los habitantes de Casimiro Leco o el Cerecito. Estos, por supuesto, acusados recurrentemente por los primeros, es decir, por los de Cherán, de ser talamontes. David Peña, representante legal de Cherán, por supuesto, rechazó el intento de calificar la problemática como un simple conflicto intercomunitario. Los de Cherán han señalado vínculos entre el crimen organizado y los habitantes de esa comunidad, pero también ahora responsabilizan al propio gobierno estatal y federal porque no han investigado nada y, peor aún, además, no crearon las condiciones para prevenir este tipo de situaciones. Insisto, como mencionábamos al inicio de este bloque, ¿cuántas veces no hemos sido testigos de matanzas? Nada más habría que ver la de Acteal, que costó la vida de 45 personas, y en otros estados, el mismo Oaxaca, en Guerrero, en otras partes de Chiapas, en donde nos hablan de que estos son conflictos inter o intracomunitarios. Aquí la gran pregunta, además de la gravedad que tiene que ver con Cherán como tal, es, ¿se han puesto ustedes a reflexionar cuántas comunidades de nuestro México están abandonadas a su suerte en manos de grupos delictivos por la inacción o por la incapacidad o por la complicidad del Estado en, digamos, no atender su responsabilidad más elemental, que es la de preservar la vida y la seguridad de las personas? En el caso de los habitantes de Cherán, pues ellos han recurrido a mecanismos autóctonos de seguridad e impartición de justicia, que pues este tipo de mecanismos operan
ahora sí que como los pacientes cuando están afectados por algún problema de salud, a veces con, a veces sin y a veces a pesar de. Aquí parecería ser que además de que no se atienden las responsabilidades oficiales, hay intereses para que no solo no se atiendan, sino para que se bloqueen las responsabilidades. Si no, ¿cómo explicar la intensificación de la violencia en esta zona? Tiroteos, desapariciones, asesinatos. Esto es el pan común en este tipo de comunidades. Aquí, por ejemplo, ahora recuerdo el caso de Oaxaca, el caso de la zona Triqui, que también ha sido presa de este tipo de situaciones. ¿Qué está sucediendo aquí en el país? ¿Realmente estamos en un Estado de Derecho o cómo estamos? ¿Se castiga más a la comunidad de Cherán por haber asumido su propia defensa o es una represalia del crimen organizado por esa determinación comunitaria? Aquí la gran pregunta es, ¿y dónde están las autoridades? ¿Cuánto le cuestan al país estas autoridades que supuestamente tendrían que estar cumpliendo funciones, insistimos, la básica de salvaguardar el bienestar de la población? Es interesante también añadir que justamente en Michoacán inició la guerra, que no es guerra de Calderón, pues hace 6 años. Las bandas de criminales, hay que decirlo, no solo no acusan un deterioro aquí en México, sino más bien se muestran cada vez más grandes, más efectivas y que son y siguen siendo capaces de desgarrar tejidos sociales y comunitarios, de infiltrarse en las corporaciones de seguridad, de infiltrarse en las autoridades de distintos niveles y también esto lo estamos viendo que pues ahí, digamos, ninguna de nosotras está a salvo de lo que pueda suceder. Y este es el caso de Cherán, una comunidad que optó por defenderse a sí misma y que pues trataban de evitar la producción cotidiana de violencia y muerte y ahora pues obtienen precisamente eso, más muerte, más erosión, más destrucción de la paz social y aquí la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cuántas comunidades están así? ¿Cómo estará la situación en las comunidades rurales de Guerrero, en las comunidades rurales de Durango, de Nuevo León, del estado de Tamaulipas, de algunas zonas de Veracruz, de algunas zonas de Puebla? ¿Es este el país que queremos? ¿Realmente estamos satisfechos con el status quo que tenemos? Ojalá que no. Ojalá que aquellas personas que en algún momento dado realmente votaron por Enrique Peña Nieto, pues por alguna cantidad de dinero, por resolver una situación a corto plazo, una necesidad a corto plazo, vean que a veces, ahora sí que como diría el dicho popular, lo barato sale caro y a nuestro México le está saliendo muy, muy caro. Y más caro nos va a salir en estos 6 años de gobierno que nos quedan de Enrique Peña Nieto. Insisto, no es necesariamente la solución los partidos políticos vigentes que tenemos en México. La solución justamente estriba en que seamos capaces de organizarnos, de unirnos y formar un gobierno de y para nosotros que realmente responda a las necesidades de gobiernos y no estén ahí para administrar la pobreza, no estén ahí para lucrar con el dolor de la población, ni para estarse riendo, ni para estarse mofando, y casi como pues alguna diputada dijo allá en España, que se jodan los que no tienen. Creemos que no, por eso escogimos hace rato la canción de Que la tortilla se vuelva, porque me parece ser que en México tenemos todas las posibilidades de crear un DF, muchos DFs, para que la gente pues tenga más oportunidades educativas, más oportunidades laborales y sobre todo más elementos de reflexión y que ya no nos vuelvan a meter este tipo de gobiernos. Creemos que se puede, ojalá y el reemplazo generacional que se viene dando ahora con las y los jóvenes del Movimiento 132 y otros, recordemos que ya hay Movimiento 132 de académico, de artistas, de intelectuales, etcétera, todos ellos se sumen y empecemos ahora sí a ver una transformación en nuestro país que a veces pensamos que ya tocó fondo, pero que siempre resulta que puede irnos peor. Vamos a hacer una pausa aquí en su programa Mirada Crítica, a ver si les gusta este video que les vamos a mostrar. A todos los que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, 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 al alba. Acabamos de escuchar a Luis Eduardo Aute con esta canción que se llama Al Alba, que fue escrita en tiempos del franquismo. Hay que recordar que en aquella entonces había una ley, digamos, de censura muy fuerte allá por parte de Francisco Franco, y Aute, digamos, en su genialidad como cantautor, como compositor, pues hizo esta melodía para borrar, digamos, para franquear la ley de la censura, y comentaba esta canción del alba. El alba se refiere a aquella figura en donde pues los presos políticos no sabían si iban a amanecer o no. Hay quien cuenta que más o menos el promedio de asesinados en España en época del franquismo era de 5,000 por día. Y aquí, obviamente, pues esta melodía alude a esa situación de que una persona no sabía si iba a vivir o no iba a vivir, y para eso, bueno, pues le da este toque poético que tiene la canción de Luis Eduardo Aute.
la traemos a colación precisamente por la situación que estamos viviendo aquí en México. Ya tenemos más de 60,000 muertos aquí en el país. Parece ser que ya los grupos delincuenciales, los asociados al narcotráfico, los institucionales y los no institucionales, pues vuelven a meter su dinámica de muerte, a meter su dinámica de sangre que tenemos aquí en México. Y pues hay que decir, por ejemplo, ahorita estamos viendo un video donde está Calderón en la semana que acaba de concluir. Calderón casi quiere hacer esta canción famosa que teníamos de Alma, Corazón y Vida, que le hizo famosa aquí en México el grupo de Los Panchos, diciendo que pues ahí él puso en su sexenio el Alma, Corazón y Vida, y desde una tumba le contestan, pues nosotros nada más pusimos la vida. Qué trágica, qué terrible caricatura, pero que nos refleja la realidad que estamos viviendo aquí en el país. Y precisamente Calderón, a propósito de este último bloque que lo comentamos, queremos comentarlo como si ahora fueran o no las últimas traiciones de Calderón, las últimas poses de este personaje que cada día más pues nos mete en vilo y nos sigue. Parece ser que como a las vacas, como al ganado se le mete a un redil, metiéndonos precisamente al Peña Nieto. Hay dos hechos que queremos comentar aquí con ustedes, muy graves. Uno de ellos es, por supuesto, la ley de víctimas. Calderón esperó a que pasaran los comicios para reventar justamente esta ley que establecería una estructura estatal con presupuesto público suficiente para atender a personas agraviadas por la violencia desbordada o a sus familiares, y ahí incluía las posibilidades, pues obviamente, de reembolsos económicos o de algún cierto tipo de remuneración económica. Ahora estamos aquí viendo a Poiré con Calderón, pues haciendo la alusión de aquella película, no sé si ustedes recuerdan, la película de La Ley de Herodes, que justamente pues ahí la rima es de que o te puntos suspensivos o te jodes, ¿no? Que justamente es lo que hace esta ley, y que Calderón, fuera de plazo, es decir, totalmente extemporánea, regresa al Congreso, es decir, fuera de tiempo, tanto en lo que se refiere a observaciones como en lo que se refiere, digamos, pues a la capacidad que tendría Calderón para devolverla. Ahí el Congreso, afortunadamente, ha dicho que pues esto va porque va, y aquí lo interesante es que Calderón ya está, digamos, haciendo, o está en una actitud de mandar al diablo las instituciones, está haciendo una falta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque no está acatando que esta ley ya se tendría que haber publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y otro de los textos que también muy polémicos es el del acta, es decir, es una ley que se tiene precisamente pues para acotar, pues ahora sí que las posibilidades que los internautas tienen para bajar material justamente del Internet. El acta es un acuerdo donde, digamos, el propio Senado mexicano expresó su oposición, es el acuerdo comercial contra la falsificación, y que esto es muy debatible. En Europa esto se ha tratado de impedir, pero de manera tajante, y aquí Calderón parece ser que tuvo una serie de acuerdos debajo del obscurito. Esta firma del acta ya venía de unos años atrás y ahora Calderón precisamente la hace en estos momentos. Vamos a comentar estos dos temas el próximo programa porque me parece que hay que detenernos lo suficientemente para reflexionar y que no nos vayamos así en este tipo de situaciones, pues ahora sí que a la deriva. Ojalá y en esta semana usted pueda meterse a Internet y encontrar información que tiene que ver justamente sobre el acta y sobre la ley de víctimas. Nos escuchamos la próxima semana, no sin antes pues decirles que de verdad, ahora sí que no quiero parafrasear un programa ahí que muchas personas hacen alusión, eso de no se deje, ni mucho menos, sino que realmente tengamos actitud crítica, tengamos actitud de reflexión y, pues por supuesto, aquí está en este esfuerzo rompeviento.tv, pues para compartir, para reflexionar y para darle a usted elementos y recursos internos y externos, pues para que no nos vaya tan mal como nos ha ido hasta ahora. Nos escuchamos el próximo lunes, que les vaya muy bien, quédese aquí con nuestra programación.